Prepárate porque los tatuajes están a punto de hacer un tsunami en tu idea de lo atractivo. Imagínate que eres un chico normal y decides meterte al mundo de los tatuajes. Pues agárrate bien porque esto se va a convertir en una montaña rusa, te cuento. De repente te vuelves más irresistible, pero ojo, solo para cierto tipo de personas. Es como si de un momento a otro activaras el radar de atractivo, pero no te confíes porque hay cierto grupo de personas que no se van a sentir atraídas por ti. Y esto es solo el principio, ya que tiene que ver con un efecto llamado polarización, pero espera que aún hay más porque hay otro efecto que es el efecto halo. Si ya eres guapo y decides tatuarte, prepárate para un subidón de atractivo que te va a dejar boquiabierto, pero si por casualidad no te cuidas mucho, cuidado, podrías terminar con un aspecto que no esperabas. Por eso es que algunos parecen tener un aspecto relajado que no destaca mucho así se hagan tatuajes, mientras que otros, bueno, simplemente la rompen con ese aire de misterio, atrevido y con mucho estilo. ¿Te lo esperabas? Bueno, pues aún hay más por descubrir. Agárrate que vamos a hablar de algo impactante, el contraste de los tatuajes. Imagínate esto, vas por las calles de Tokio y ves pasar a un hombre bien vestido, pulcro, con aires de empresario, y más tarde entras a un sauna y ¡zas! Ves al mismo hombre sin ropa con tatuajes de yakuza. Menudo cambio, ¿no? Ese contraste hace que tu percepción hacia esa persona cambie drásticamente y eso lo podemos ver en el día a día, y esa percepción puede cambiar tanto de manera positiva como de manera negativa. Y este no es el único ejemplo. ¿Has oído hablar de Andrew Huberman, un neurocientífico? Él es todo un académico y tiene los brazos tatuados. Ese contraste que se genera entre lo intelectual y sus tatuajes le aporta gran carácter y profundidad, haciéndolo una persona mucho más interesante. Acá te va una reflexión interesante. Muchos te van a decir que pienses dos veces antes de hacerte un tatuaje porque esto es algo que te va a acompañar toda la vida. Pero mira, yo creo que esa idea de ser un abuelo con tatuajes tiene su encanto. Además que los tatuajes son como un accesorio natural. Imagínate un chico con camiseta blanca, ¿verdad? Que no resalta mucho, pero si le agregamos un par de tatuajes, boom, tenemos una muy buena combinación, un outfit básico con unos tatuajes bien hechos, bien elaborados que ayudan a que él resalte más. Vamos a hablar de los estilos de tatuaje más populares en este momento. En los primeros de la lista están los tatuajes tradicionales y el blackboard. Los tatuajes tradicionales, comúnmente conocidos como tatuajes vieja escuela, tienen sus raíces en la técnica y en los diseños utilizados en el siglo XX en América, en Estados Unidos y también en Europa. ¿Qué los caracteriza? Sus líneas gruesas, colores sólidos y vibrantes, y también sus diseños sencillos que nunca pasan de moda. Este estilo es una apuesta asegurada para muchas personas. Por otro lado tenemos el estilo blackboard, que se caracteriza por su predominancia de color negro en sus diseños. Este estilo es como un festival de líneas gruesas y delgadas que puede acaparar gran parte de tu cuerpo, y aunque el color negro es el rey, el protagonista de este estilo, también lo podemos acompañar con diferentes colores para darle más frescura a los diseños. Cada tatuaje puede contar una historia, un momento o una experiencia de tu vida. Es como un viaje dentro de tu piel. Otros estilos que me encantan son el estilo neotradicional y el nueva escuela. Y claro, hay muchos más estilos por descubrir, cada uno con su propia magia. Elegir tatuajes culturalmente relevantes es una idea espectacular. Por ejemplo, el estilo maorí que llevan algunos jugadores de rugby es un estilo que me encanta porque representa su cultura. Pero ojo, el estilo que elijas debe ser personal. Si te dejas llevar por las tendencias y realmente no te gustan los diseños, terminarás arrepintiéndote de tus tatuajes. No voy a hablar de si deberías o no tatuarte, esto es algo que solo depende de ti. Personalmente me gustan los tatuajes y me gusta cómo quedan siempre y cuando lo haga alguien que sí sabe, que es profesional, no alguien que apareció de la nada y comenzó a hacer tatuajes. Realmente creo que los tatuajes no todos deberían tener una historia, contar una experiencia, pero si lo hacen también está bien. Te recomiendo que le des clic a este video.